Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Nos gozamos grandemente en la presencia del Señor y damos a Dios toda la honra y toda la gloria porque Él la merece. Una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya se están conectando, los que ya están conectados, a todos los amigos. Les deseamos la bendición de Dios en esta tarde. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor, presentando nuestras vidas también a cada una de nuestras familias, gloria a Dios, y presentando el culto y pidiendo a Dios la bendición. Padre Santo, en esta tarde, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Señor, a congregarnos, oh Dios, creyendo lo que dice tu palabra, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí tú estás. Creemos que por la presencia del Espíritu de Dios estás aquí y estás allí junto a cada hermano, cada amigo, cada familia que se ha conectado, Señor, para darte a ti la honra, la gloria y la alabanza en esta tarde. Dios mío, colocamos en tus manos nuestras vidas, colocamos en tus manos nuestros hijos, nuestras familias, Señor, y también oramos, Señor, pidiendo la bendición para este servicio. Que seas tú quien bendigas de una manera especial, Señor. Todo cuanto hagamos aquí sea para la gloria de Dios. Bendiga de una manera especial, Señor, la palabra en esta tarde. Glorifícate a través de ella, llenando nuestros corazones y edificándolo, Dios mío, por el poder de tu Espíritu Santo. Haya una obra preciosa a través del mensaje de tu palabra, Señor, pero a través de los cánticos de adoración y alabanza también tu pueblo sea bendecido, sean libres en el nombre de Jesús. Que haya esa libertad para adorar a Dios, que haya esa libertad, Dios mío, esa disposición en cada corazón, en cada uno de nosotros, Señor. Que todo cuanto hagamos, oh Dios, sea para la honra y la gloria de Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti sea la honra por los siglos de los siglos y para siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Voy a invitarle, hermano, para que tome la palabra del Señor. Yo sé que usted está ahí conectado, está pendiente. Vamos a leer el Salmo 121 en esta tarde. Es un salmo precioso y tiene un título hermoso que dice: Jehová es mi guardador y es mi guardador. Gloria a Dios. Así es que vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Aleluya, gloria al Señor. Bien, hermano, vamos a continuar alabando al Señor, a tener un tiempo donde usted y yo expresemos a Dios la gratitud, la alabanza, la adoración que solo Él merece. Así es que yo le invito para que donde usted está, abra las puertas de su corazón, porque Él está ahí justo a su lado, justo aquí a mi lado, hermano, para recibir esa alabanza, esa adoración que usted me ha traído y que solo Él la merece. Yo le invito para que si desea levantar sus manos, lo haga conmigo y le vamos a dar gloria a ese Dios Todopoderoso. Aquí venimos, Señor, Dios Todopoderoso, en esta tarde, uniendo nuestras voces, uniendo nuestros corazones, Señor, con el único objetivo y propósito de darte adoración, porque
enfermas, allá en las UCIs, en los hospitales, en los hogares, donde quiera estén. Vamos a unirnos en una sola voz creyéndole a Dios, porque tenemos un Dios que sana, tenemos un Dios que tiene poder para derribar las obras de las tinieblas. Así es que en el nombre de Jesús vamos a orar, y voy a invitar a los músicos que están ahí conmigo para que levanten sus manos conmigo y vamos a orar por el pueblo, vamos a orar por todas las personas que incluso ni conocemos, pero que a través de estas ondas, a través de estas redes puede llegar allá donde usted está, este clamor a Dios, allá a la presencia de Dios. Usted va a unir su fe, usted le va a decir: Señor, yo creo en su palabra, porque tú tienes todo poder y toda autoridad sobre toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, yo me uno, Dios mío, con este grupo de hombres y mujeres que estamos aquí, Señor, uniéndonos con cada uno de los hermanos, amigos, vecinos que están sintonizando este culto en esta tarde, y nos unimos, Señor, y venimos ante tu presencia a traer, Señor, una petición, Dios mío, delante de ti, unidos en fe, Señor, creyendo lo que dice la palabra, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, Señor, y que tu poder, Dios mío, puede alcanzar, Señor, allí en las UCIs, aquellas almas que están necesitadas, que están entubadas, Señor, que tal vez el médico ha dicho que no hay más vida, pero tú eres el dueño de esas vidas, tú eres el dueño de sus almas, Señor. Hoy nos levantamos a orar por todos ellos, Señor, médicos especialistas, oh Dios, mío, aún artistas allá, en donde quiera estén, Señor, están atravesando este valle de sombra de muerte. En el nombre de Jesús reprendemos, Señor, toda muerte, Dios mío, toda enfermedad, todo COVID, Dios mío, que ha venido avanzando y ha venido transportando almas a la eternidad, muchas de ellas sin salvación, Señor, pero hoy yo me levanto para orar, para clamar por todos ellos, Señor, no solamente aquí, en esta ciudad, en este departamento, en este país, sino en todos los países de la tierra, Señor, por donde quiera van los demonios, espíritu de muerte, matando y destruyendo. Yo creo en un Cristo que ha derramado su sangre preciosa. Yo creo en un Cristo que tiene poder para levantar de la misma muerte, de la muerte eterna, miles de almas, Señor, que se atrevan a confiar en ti en esta tarde, Señor, y a poner su fe en ti, Señor. Tú tienes todo poder para sanar, tú tienes todo poder para restaurar, Dios, a nuestros familiares, Señor, a nuestros amigos, oh Dios, aún a las almas que ni siquiera distinguimos, pero tú tienes poder para tocarlas en esta tarde y levantarlas de esas UCI, Señor, y darles vida y vida de abundancia, Señor, y permitir que ellas vengan al conocimiento de la verdad y que reciban la salvación eterna que tú nos das, el perdón que nos das por a través de la sangre de Cristo. Oh Señor, en tus manos colocamos a todas las familias aquí de la iglesia, oramos por ellos pidiendo la bendición de Dios, reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo COVID, Dios mío, en donde quiera ser nuestros hermanos, oh Dios, allá a la distancia, nuestros amigos o los familiares de los hermanos que aquí se congregan, oh Dios mío, de toda la congregación, Señor, porque no somos solamente nosotros, son cientos de congregaciones donde han llamado, Señor, pidiendo oración por sus miembros, oh Dios, oramos por todos ellos, oh Dios, oramos por los pastores, Señor, en los diferentes lugares, Dios mío, pidiendo restauración, pidiendo sanidad en el nombre de Jesús, porque tú fuiste a la cruz a dar vida y vida de abundancia, a dar salvación, pero también dice la palabra que por la llaga de Jesús hemos sido curados, hemos sido sanados, Señor. Por eso proclamamos su gloria en este lugar, en nuestras
en la presencia del Señor a través de su palabra. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los hermanos en esta tarde. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque una vez más nos podemos acercar a su presencia, a rendirle culto, a darle la gloria que solo Él merece y a seguir siendo instruidos y enseñados por nuestro Dios a través de su palabra. Vamos a pedir la bendición de Dios para cada una de nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu grande amor, tu grande bondad, la misericordia que has tenido con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos acercarnos a tu presencia para alabarte, para bendecirte y para oír el consejo de tu palabra, Señor, por lo cual pedimos que seas tú quien nos enseñe, que sea tu Espíritu Santo, hablando a cada una de nuestras vidas conforme a la necesidad, pero también, Señor, conforme al crecimiento que estás dando a cada una de nuestras vidas, Señor, que podamos ser instruidos, podamos entender, comprender lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Enséñanos, Señor, usa mi vida, que seas tú, Señor, el que hables a través de mi vida, la pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, y vamos a continuar con este estudio que estamos haciendo a la carta a los Gálatas. Bendito sea el nombre del Señor. Y estuvimos mirando la primera parte. Ahora vamos a mirar esta segunda parte de este capítulo 1, del versículo 10 al versículo 24. Y vamos a mirarlo con el título La gracia asombrosa de Dios. Cómo Pablo nos habla de esa gracia bendita de nuestro Dios para cada una de nuestras vidas. Como dice un himnólogo, sublime gracia. Bendito sea el nombre del Señor, porque realmente es una gracia maravillosa, sublime, pero es una gracia asombrosa, porque cuando nos ponemos a pensar, a meditar lo que es la gracia de Dios, realmente, hermanos, es asombrosa, es maravillosa. Y entonces en estos versículos Pablo nos muestra la gracia de Dios a través de su testimonio. En estos versículos el apóstol Pablo está contando su testimonio, su conversión, y la cuenta desde el versículo 10 del capítulo 1 hasta el capítulo 2 del versículo 21. Nos va a hablar Pablo de su testimonio, y a través de su testimonio el apóstol Pablo nos va a enseñar sobre la gracia asombrosa de nuestro Dios. Y Pablo no está contando su testimonio para que sirva de inspiración general, o para engrandecerse, o para enorgullecerse, o para decir, mire quién soy yo, mis pergaminos, o exaltar su propio ego. No, por eso no lo hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo está usando para desmentir los reclamos de personas que quieren socavar su mensaje y quiere dirigir la atención al Dios de asombrosa gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo se propone al contar su testimonio, al hablar a los hermanos de Galacia y decirles el por qué él fue su testimonio. Su fin, su objetivo era poder contrarrestar 3 ataques que se le hacían a aquellos maestros, a aquellas personas que estaban enseñando el evangelio, pero que le estaban poniendo algo más. Y entonces por eso el apóstol Pablo viene a hablar de su testimonio. Y encontramos que el apóstol Pablo habla de 3 ataques que le hacían, y el primero de ellos es que le llegó el mensaje del evangelio a través de su propia reflexión, razonamiento y pensamiento. De esto era que atacaban a Pablo, y aquellos maestros querían decir
que el mensaje no había sido revelado de Dios al apóstol Pablo, sino que habían sido las conclusiones a las que el apóstol Pablo había llegado. Pero el apóstol Pablo, por eso, empieza a hablarles y a contar su testimonio. Si nosotros miramos versículo 10, Pablo dice: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El apóstol Pablo empieza a hablar y a decirles a los hermanos de Galacia cómo era que él había recibido el mensaje que ahora él estaba enseñando y que él tenía esa autoridad para enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. No era algo a lo que él había llegado por una conclusión. Y entonces aquí nosotros encontramos, hermanos, que el apóstol Pablo en esta historia, en este testimonio personal que nos está contando, él empieza a decirles a ellos: no fue mi conclusión, no fue mi razonamiento, porque él empieza a decir que antes él era hostil a la iglesia y quería destruirla, porque él empieza contándoles quién era él, que él perseguía a los cristianos, él perseguía a la iglesia de Cristo. Él les dice que su razonamiento y pensamiento antes era totalmente opuesto a el evangelio, porque él tenía las instrucciones, él había sido instruido en la ley y él era estricto a ella. Él les dice que su conversión fue una experiencia directa con el Jesús resucitado, que lo llamó y lo instruyó de forma directa. Y esto encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 9, donde se nos habla de la conversión de Saulo. Allí está con el nombre de Saulo de Tarsis. Y allí nos habla y nos dice la palabra del Señor, esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, que él iba camino a Damasco. Y el objetivo de ir a Damasco era para prender cristianos, persiguiéndolos, para llevarlos ante los sacerdotes, para que presentarlos y acusarlos, para que fueran enjuiciados, encarcelados, azotados, y hasta muchos de ellos los llegaron a matar por causa de esta persecución que había a la iglesia. Y Pablo dice: yo era de los principales perseguidores de la iglesia de Cristo. Así que esta acusación de que me vienen a hacer de que el evangelio fue a través de una reflexión, a una conclusión que yo llegué, están equivocados. Porque a mí realmente el que me reveló a Dios y el que permitió que me encontrara con Cristo fue Dios. Cuando yo iba camino a Damasco, allí se me apareció el Cristo resucitado. Y ahí es donde se cuenta y dice en el relato de Hechos que el Señor le llamó para que le sirviera, para que fuera un emisario, uno que anuncia el evangelio. Lo segundo que nosotros encontramos, el otro ataque que Pablo estaba defendiéndose, era de que Pablo deja sin argumentos el reclamo de que su mensaje del evangelio proviene de otros, específicamente de los líderes de Jerusalén. Porque si miramos los versículos
16 y 17, el apóstol dice: revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No, gloria al Señor, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El apóstol Pablo aquí les está diciendo, porque lo otro que ellos querían decir era que ellos tenían la misma autoridad que el apóstol Pablo y habían sido enseñados igual que el apóstol Pablo, pero que el apóstol Pablo les estaba ocultando una parte del evangelio, que él solo les estaba hablando acerca de la gracia de Cristo, pero que no les estaba diciendo que era Cristo más los ritos de los judíos, porque ellos tenían la misma autoridad, porque los mismos que habían enseñado, instruido a Pablo, los habían enseñado a ellos. Eso era lo que estos maestros le decían a los hermanos de Galacia para ganar su confianza y para que aceptaran su enseñanza. Pero aquí Pablo les hace la aclaración. Pablo les dice: no fue así, así no es, así no fueron las cosas. Yo no fui cuando el Señor, yo me convertí al Señor, yo no fui, no subí a Jerusalén donde estaban los otros discípulos, sino que después de un tiempo de estar en Damasco, Pablo va a esa Arabia y allí estuvo 3 años y allí estuvo orando y buscando al Señor, y allí fue donde fue instruido por Dios, donde se le revela el evangelio para predicarlo a los gentiles. Entonces por eso él les dice: yo no subí de una vez, yo no consulté con carne y sangre. Él les está diciendo: no fui a que me dieran ellos la instrucción, sino atendió a la voz que el Señor le dijo: le mostraré cuánto le es necesario. Para eso el Señor lo instruyó, para enseñarle la palabra del Señor, lo que debía enseñar, pero también para enseñarle cómo poder seguir adelante cuando viniera la persecución, así como él persiguió en otro tiempo a la iglesia. Lo tercero que el apóstol Pablo les está diciendo es que Pablo muestra que el evangelio que enseñó, dado por Dios, coincide con el mensaje de los otros apóstoles que habían recibido el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 18 dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a Pedro y permanecí con él 15 días. Después de 3 años es que Pedro, el apóstol Pablo, sube a Jerusalén. Y aquí dice que se encontró con el apóstol Pedro, pero solo estuvo 15 días con él. Versículo 19 dice: pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. O sea, solo vio a Pedro y a Jacobo. Con el que estuvo fue con Pedro. A Jacobo lo vio, pero no pasó tiempo como con Pedro. 15 días fue lo que estuvo con Pedro. Y el versículo 2 dice: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. El versículo 24 dice: y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo les está diciendo a ellos: mire que el tiempo que yo subí, los 15 días, tanto sería que los hermanos de allí no me conocían personalmente. Oían hablar de que el perseguidor de la iglesia se había convertido al Señor, que había sido cambiado, que había sido transformado. Pero ahora
después de 3 años que sube a Jerusalén, es cuando ellos lo ven y conocen al apóstol Pablo. Antes no lo habían conocido. Entonces, de esta manera, al contar su testimonio, al hablar de su testimonio, el apóstol Pablo está desmintiendo estos 3 argumentos de los falsos maestros para querer echar atrás el mensaje del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo les muestra con autoridad y a través de su testimonio de quién había recibido el mensaje de la palabra del Señor. Luego nosotros encontramos el relato de Pablo que excluye estos reclamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue Pablo hablando y el testimonio de Pablo establece su autoridad como maestro del Evangelio. También ilustra algunos aspectos de lo que es el Evangelio de la gracia. Entonces, lo primero que encontramos es cómo el apóstol Pablo echa atrás estos 3 argumentos que tenían aquellos falsos maestros. Pero ahora también el apóstol Pablo, a través de su testimonio, viene a contarnos los aspectos de lo que es el Evangelio de la gracia, lo que él enseñaba, que coincidía con el mensaje que predicaban los otros discípulos, los apóstoles que habían estado con el Señor. Y entonces nosotros encontramos, hermanos, que dice, y seguimos hablando de la gracia, porque apunta a cada paso de la vida. Esto decía Pablo, a cada paso de la vida cristiana, y es algo que tenemos que seguir teniendo en cuenta en nuestra vida, en nuestras oraciones, en nuestro pensamiento, en el testificar, en la predicación, en la enseñanza, en todo tenemos que seguir hablando de la gracia. Porque ya en los primeros versículos hablamos de la gracia. Y tal vez decimos nosotros, bueno, pero vamos a volver a hablar de la gracia si ya en las primeras enseñanzas hablamos de la gracia. Es que, hermanos, la gracia es algo tan asombroso de nuestro Dios. Hay mucho para hablar de lo que es la gracia de Dios y cómo el apóstol Pablo, a través de su testimonio, nos habla de esa gracia asombrosa. Y hablando de esa gracia asombrosa, para hablar, para mostrar lo asombrosa de esa gracia de Dios, nos dice quién era Pablo. Y entonces nosotros vamos a encontrar que el apóstol Pablo había hecho muchas cosas terribles. El apóstol Pablo no habla de todo lo que él hizo en detalle, pero el apóstol Pablo sí empieza y cuenta en su testimonio, y él dice que la furia con que persiguió a la iglesia de Dios tratando de destruirla. En el versículo 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, la asolaba. El apóstol Pablo aquí le está diciendo a los hermanos quién era él. Yo era un perseguidor de la iglesia, asolaba la iglesia. Mucha gente había muerto por culpa de Pablo, porque Pablo los había llevado a estos cristianos ante el concilio, ante las autoridades religiosas judías, y allí entonces le dieron sentencia, y allí a muchos de ellos los culparon de cosas que no habían hecho, por lo cual llegaron hasta la muerte. Y eso el apóstol Pablo
como decimos nosotros por ahí, tenía velas en ese entierro. Porque por causa de Pablo había entregado a muchos hermanos. Y nosotros encontramos que de hecho, él viajaba para arrestar a otros cuando Cristo se le apareció en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo tenía odio hacia los cristianos porque él pensaba que los cristianos debían ser eliminados porque iban en contra de su creencia religiosa, porque él creía que la manera para agradar a Dios era a través de la ley, de cumplir los ritos, todos los ritos que tenían el pueblo de Israel. Y por eso odiaban los cristianos y por eso se unió a ese grupo que quería eliminar al cristianismo. Pero era un hombre religioso que trató de vivir las costumbres y tradiciones judías. Pablo tenía celo por la justicia moral. Mire lo que dice el versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. El mismo apóstol Pablo, en otras palabras, está diciendo, fui buen religioso. Religioso. Sin embargo, esto no lo hacía justo para con Dios. Nada de esto lo hizo salvo. Fue Cristo por su gracia. El apóstol Pablo les está diciendo, este era yo, y yo era de los judíos. Como él dijo, de los judíos era fariseo, y fariseo de fariseos. O sea, como quien dice, no era uno que decía que era fariseo, pero no era fariseo. Era fariseo de esos de verdad que estudiaban la ley de Dios y la cumplían. Por eso él dice que él era celoso. Él era de esos judíos pegados al rito y a la tradición de los ancianos, que cumplía esa tradición de los ancianos, y precisamente por cumplir esa tradición de los ancianos y por querer que los demás cumplieran esas tradiciones, era que perseguía a la iglesia cristiana. Y el apóstol Pablo habla de eso, que él era buen religioso y él se creía porque moralmente era bueno, pero recordemos que era bueno a los ojos de los hombres, a los ojos de su propia prudencia, pero a los ojos de Dios no era bueno. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no hacía salvo a Pablo. Y él después viene a reconocer, nada de esto me dio la salvación. Quien realmente me vino a dar a mí la salvación fue Cristo. Por eso él habla de esta asombrosa gracia, porque él dice, mire quién era yo. Yo perseguía al pueblo de Cristo. Yo perseguía a la iglesia, al pueblo del Señor. En otras palabras, ¿cómo es posible que Dios, que Cristo se hubiera fijado en mí si yo era un perseguidor de su iglesia? En otras palabras, si pensamos humanamente, no tendría chance. ¿Por qué querría Dios darme esta oportunidad a mí si yo perseguía a sus hijos y ayudé para que muchos de ellos tuvieran que morir? Pero Pablo viene a mostrarnos esa gracia asombrosa. No fueron sus pergaminos, no fueron sus tradiciones, no fue su celo, nada de eso lo hizo salvo. Fue la asombrosa gracia de Dios. Y por eso él habla de quién es él. Y aquí podemos encontrar, hermanos, que la gracia es el favor de Dios
gratuito e inmerecido, que obra poderosamente en la mente y en el corazón de una persona para transformarlo, para transformar su vida. No existe un ejemplo más claro que Pablo, que somos salvos por gracia, no por su rendimiento moral y religioso. Aún los pecadores como Pablo, que aún los pecados de Pablo eran muy graves, pero fue invitado a entrar, fue invitado a este llamado, aunque Pablo, sus pecados eran grandes, pero aún así el Señor tuvo misericordia de Pablo. Y por eso se nos muestra ese favor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, porque Pablo es ese ejemplo, hermanos, que no por tener una vida religiosa es que él fue aceptado por Dios. No por tener una vida religiosa fue agradable a los ojos de Dios. No por tener una vida religiosa fue salvo. Eso nos debe quedar claro y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. No solamente el apóstol Pablo aquí en la carta a los Gálatas, sino que el apóstol Pablo siempre en todas sus cartas viene a mostrarnos la gracia de Dios. Viene a enseñarnos que tengamos muy claro, no es por nuestras obras, no es por lo que hagamos. Por eso en otra carta él escribe, no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Y vuelvo y digo, hermanos, el ejemplo mayor es el apóstol Pablo. ¿Qué mejor ejemplo que él? Vuelvo e insisto lo que dice la palabra del Señor. Pablo era reconocido y tenía los pergaminos de ser un buen judío, de ser un buen fariseo, de cumplir todas las tradiciones de los ancianos, de ser celoso en ellas. Pero esto no hizo salvo a Pablo. A Pablo lo salvó la gracia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esa misma gracia que nos ha salvado a nosotros. Bendito sea su nombre santo. La experiencia de Pablo es una prueba indudable de que el evangelio no es meramente religión, como generalmente se entiende. Se dice, se habla, se cree que el evangelio es meramente religión. No es así. Bendito sea el nombre del Señor. El evangelio, bendito sea el nombre del Señor. El evangelio nos llama a salir de la religión. Bendito sea el nombre del Señor. Porque es una invitación a vivir realmente una experiencia con Dios. Él nos llama a salir de la religión como de la irreligión. O sea, que si somos religiosos, nos llama a salir de ahí para tener un encuentro verdadero con Cristo, porque Pablo era un religioso, pero fue llamado por Dios para tener un encuentro con Cristo. Pero de la irreligión, o sea, de aquel que no cree, de aquel que no tiene religión, de aquel que no es religioso, de aquel que no tiene ninguna creencia, a ese también lo llama el evangelio a salir de esa irreligión, a salir de ese estado y venir a conocer esta gracia bendita, esta gracia sublime que fue extendida para nuestras vidas. Nadie es tan bueno para no necesitar la gracia del evangelio. Porque vuelvo e insisto, el apóstol Pablo, a los ojos de él y a los ojos de la comunidad, era buen judío. En nuestro vocabulario diríamos buen cristiano, pero solo era un religioso. Pero necesitó la gracia, porque nadie es tan bueno para no necesitar la gracia del evangelio, ni nadie tan malo como para no poder
recibir la gracia de Dios. No importa el pecado, no importa lo que se haya hundido en el pecado, en la maldad. Para todos es el llamado de Dios de venir a recibir su gracia bendita. Porque, hermanos, encontramos en los evangelios que eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar cada una de nuestras vidas, porque delante de Dios, tanto el religioso como el irreligioso está destituido de la gloria de Dios. Solo a través de Cristo, a través de la gracia, es que nosotros podemos tener nuevamente esa comunión con Dios. Y entonces, esa gracia asombrosa por la cual Pablo nos muestra quién era Él para mostrarnos esa gracia asombrosa, cómo lo llamó. Pero esa gracia asombrosa también Pablo nos la permite ver, nos la muestra desde otro punto de vista de su testimonio. Y él cuenta lo que Dios estaba haciendo. Cuando Pablo nos habla de lo que Dios estaba haciendo, miremos el versículo 15. Y mire lo que dice el versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia. Ahora el apóstol Pablo en esta parte nos muestra lo que Dios estaba haciendo. Dios me había apartado del vientre, dice el apóstol. Nos muestra que la gracia de Dios lo había estado formando y preparando toda su vida para las cosas a las cuales Dios lo iba a llamar. Porque todos los seres humanos, Dios tiene un propósito con ellos. Y Dios nos llama a todos. Y Dios, en esa gracia asombrosa, Él empieza a trabajar. Y así como el apóstol Pablo aquí muestra cómo Él entiende esta gracia, cuando Él entiende lo que Dios había hecho en su vida, cuando Él entiende quién era Él y que a pesar de lo que Él era, Dios lo llamó, y a pesar de todo lo que Él hizo y de todos sus errores, aún así esa gracia se extendió para Él. Pero ¿cómo Pablo ve a Dios obrando detrás de todas esas cosas para hacer de Pablo el instrumento que fue? Sorprendentemente, Pablo está diciendo que él había estado resistiendo a Dios, pero Dios estaba predominando sobre todas sus intenciones y estaba usando sus experiencias y fracasos para prepararlo para su conversión y después para predicar a los gentiles. Dios todo lo estaba usando para quebrantarlo y equiparlo en el conocimiento. Bendito sea el nombre del Señor, a través del conocimiento de la ley que él tenía, de toda la instrucción, de todo aquello intelectual. Detrás de eso Dios estaba. Dios fue el que permitió. Pablo está diciendo eso. Desde que nací, Dios permitió que mi instructor fuera Gamaliel, que me enseñaran la ley, que yo aprendiera la ley. Todo eso Dios lo estaba dirigiendo, y a pesar de que yo me resistía, a pesar de que quería salirse, a pesar de que fui perseguidor, Dios todo lo estaba encaminando para cumplir su perfecta obra. Bendito sea el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo está diciendo que el Señor lo estaba equipando para ser luego un instrumento de Dios en la edificación de la iglesia.
versículo 23 dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo nos está contando esa gracia de Dios, cómo esa gracia había estado trabajando para llamar a Pablo. Y creo que aquí, cada uno de nosotros, si miramos nuestra vida, cada uno de nosotros podemos decir, y de pronto muchos hermanos pueden decir: yo antes de convertirme al Señor, pasaron estas cosas, sucedió esto, sucedió aquello. Y todo esto Dios lo estaba encaminando para traerme, para llamarme. Porque esa es la gracia de Dios. Él trabajando y usando todas las cosas para llamarnos, para traernos, para servirle a Él. Al igual que José, Pablo entendió el propósito de Dios en todo lo que sucedía en su vida. José entendió lo mismo, que toda su vida Dios había estado trabajando para un propósito: ser el libertador de su familia, de su pueblo. Eso lo encontramos en Génesis 37. Pero también nosotros encontramos, hermanos, que el Evangelio nos da un par de lentes a través de los cuales podemos repasar nuestra propia vida y ver a Dios preparándonos y formándonos, incluso a través de nuestros propios fracasos y pecados, para volvernos instrumentos de su gracia en el mundo. Porque así como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los discípulos, como lo ha hecho con todos sus hijos, lo ha hecho con nuestras vidas. El Señor es el que nos ha ido formando, esa gracia bendita que ha ido trabajando aún cuando hemos ido en contra de Él. Porque ¿cuántos hermanos pueden decir: a mí el Señor me llamó de una y de otra manera y me hacía el llamado, pero yo no venía? Porque el Señor estaba ahí, pero el Señor seguía trabajando, el Señor seguía obrando, hasta que llegó el momento en que vinieron al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver, hermanos, que Moisés le dice al pueblo de Israel en Deuteronomios que el Señor los eligió porque los amó. Si usted quiere, puede ir conmigo y miramos allí en Deuteronomios, bendito sea el nombre del Señor. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, gloria al Señor, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Moisés le dice al pueblo de Israel: no porque ustedes fueran los mejores o los más, no, sencillamente porque Dios los amó, porque la gracia de Dios así lo quiso, porque Dios en su soberana voluntad fue lo que Él quiso hacer. En esa soberana voluntad de Dios, Él lo escogió a usted, me escogió a mí para enseñarnos, para traernos a disfrutar esta gracia. Que, hermanos, el Señor hace el llamado para todos. A todos el Señor llama, lo que pasa es que no todos quieren recibir este llamado. Pero el Señor nos ha amado con amor eterno. No es por lo que nosotros seamos,
No puede haber en nosotros un pensamiento de llegar a decir, ay, es que yo era el mejor de mi familia y por eso Dios me reveló a mí su palabra y me trajo a su gracia, a su misericordia. No, es porque Él nos amó. En nosotros no hay mérito alguno, todo el mérito está en Él, en la gracia de Dios. Por eso, como dice aquí, una gracia asombrosa. Porque de verdad, hermanos, cuando uno empieza a pensar, a meditar, a analizar y a mirar lo que es la gracia de Dios, entre más uno la mira, más asombrosa ve esa gracia bendita de Dios. Dios no nos ama porque seamos útiles. Él nos ama sencillamente porque a Él le place. Esta es la única clase de amor en la que siempre podemos estar seguros. Por supuesto, ya que es la única clase de amor que no es posible que podamos perder. Esto es su gracia. El apóstol Pablo dijo, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, nada podrá separarnos del amor de Dios. Porque el amor de Dios, como el amor de Dios, no hay con qué compararlo. Sencillamente el amor de Él es grande. Realmente, como lo dice la palabra, es sublime. Y no es porque nosotros seamos útiles a Él, por lo que Él nos ha llamado. No nos usa porque seamos los mejores o porque tengamos mucha virtud o muchas capacidades. No. En su amor, Él es el que nos prepara, Él es el que nos capacita y Él es el que hace que nosotros podamos tener un talento y lo podamos desarrollar para su obra bendita, para su gloria, para su honor. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces nosotros podríamos decir aquí, preguntarnos, bendito sea el nombre del Señor. A veces has pensado que mereces la gracia de Dios. ¿Qué es lo que te hace pensar de esta manera? ¿Qué es lo que nos hace pensar que nosotros merecemos la gracia de Dios? Porque cuando miramos quiénes somos nosotros, como miró el apóstol Pablo su vida, quién era él, la conclusión que podemos ver es que no merecemos, no somos merecedores, no hay mérito alguno en nosotros para reclamar la gracia de Dios, para decir es que yo me merezco la gracia de Dios. Y cuando en nosotros hay este pensamiento, ¿qué es lo que nos hace pensar de esta manera? ¿Qué es lo que nos hace pensar a nosotros que merecemos la gracia de Dios? ¿Por qué nuestro corazón llega a este pensamiento de creer que merecemos? Porque es una trampa que el enemigo nos ha metido. A veces, hermanos, nosotros venimos delante de Dios con este reclamo. Señor, es que yo no merezco que me suceda esto. Le estamos diciendo en otras palabras, no, es que lo que yo merezco es esto. Lo que yo merezco es tu gracia. Lo que yo merezco es que tú me des bendiciones. Lo que yo merezco es que me tenga bien. ¿Por qué pensamos de esta manera? ¿Qué nos lleva a pensar de esta manera? Cuando no podemos reconocer, cuando no podemos entender lo que es la gracia, lo que realmente es esta gracia asombrosa de Dios, como decía en la definición,
es un favor de Dios, es una gracia inmerecida, un regalo que Dios nos ha dado, que Él nos ha amado sencillamente porque a Él le place amarnos. Y como Él ama a la humanidad, por eso entregó a su Hijo. Esa es su gracia. Dio a su Hijo en una cruz para salvarnos a todos, no por merecimiento de nosotros. Cuando el enemigo quiera traernos estos pensamientos a nosotros para hacernos creer que somos merecedores de la gracia, entonces estamos desconociendo quiénes somos. Estamos desconociendo la gravedad del pecado y las consecuencias del pecado que han dejado en nuestras vidas. Estamos desconociendo esa verdad de nosotros. Estamos desconociendo que no es por ser buenos, ni es por merecimiento propio. Se nos está olvidando que es la gracia de Dios. Cuando llegamos a estos pensamientos, cuando llegamos a estas conclusiones, hermanos, podemos decir que nuestro corazón se está llenando de orgullo, de jactancia, y nos estamos volviendo religiosos. Nos hemos apartado de la gracia del Evangelio. Estamos cambiando la verdad del Evangelio, porque todo esto lo hemos recibido por la gracia bendita de Dios. Desde el vientre de nuestra madre, la gracia de Dios ha estado trabajando a nuestro favor. Nos llamó, nos trajo, nos hizo conocer su palabra, nos permitió que tuviéramos una relación, un encuentro personal con Cristo. No fue por nuestras capacidades ni nuestras cualidades, sencillamente su gracia, su amor. Tuvimos ese encuentro con Cristo. Pero una vez tuvimos ese encuentro con Cristo, su gracia nos ha seguido sustentando. Su gracia es la que nos sigue llevando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿De qué manera el Evangelio de la gracia te libera del orgullo y también de la culpa? El Evangelio de la gracia nos trae libertad, nos libera del orgullo. ¿Por qué nos libera del orgullo? Porque el orgullo es eso que estamos hablando en el punto anterior. Creer que yo me merezco, que yo tengo algún merecimiento para que Dios me dé lo que yo tengo, lo que Él me ha dado. La gracia del Evangelio me libera de eso, porque la gracia del Evangelio me trae la libertad, porque me enseña que en mí no había mérito alguno para recibir la gracia. Pero a la vez la gracia del Evangelio me libera de la culpa. ¿Por qué? Porque el Señor también me dice que a pesar de mis pecados, a pesar de mi maldad, de mis errores, Él le ha placido amarme. Y Él, en su infinita gracia y bondad, me ha rescatado, me ha redimido. Por eso, hoy puedo decir, como dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel que no es culpable o no es llamado culpable, sino que es llamado o se confiesa liberado. Miremos el Salmo 32, bendito sea el nombre del Señor, cómo el salmista lo expresa. Y él dice
bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ha sido perdonada, ha sido cubierto su pecado. ¿Qué es lo que ha hecho que mi transgresión haya sido perdonada, que mi pecado haya sido cubierto? La gracia de Dios. Por eso soy bienaventurada, por la gracia de Dios en mi vida. Porque esa gracia me perdonó, porque esa gracia cubrió mi pecado, porque esa gracia dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Esa gracia es la que hace o hizo que yo no sea culpable de iniquidad. ¿Por qué? Porque la gracia bendita perdonó mis pecados a través del sacrificio de redención que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso que yo puedo entender que el Evangelio nos trae esta libertad, nos trae esta liberación, nos libera del orgullo, del yo, de creer que tengo un mérito alguno, pero también de la culpa. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿de qué manera obró Dios en tu vida antes de tu conversión? De tal manera que hoy sabes que estaba equipándote para servirle a Él. Esto es bueno pensar y meditar en esa gracia de Dios, en todo lo que Dios ha estado haciendo, en todo como Dios ha ido guiando, ha ido dirigiendo las cosas. Tal vez podemos contar de muchos peligros de muertes en los que estuvimos antes de conocer al Señor, que si en esos momentos hubiéramos muerto en condenación. Pero cómo Dios nos preservó, cómo Dios nos guardó y cómo Dios fue obrando todas las cosas, direccionándolas para traernos a servirle a Él. Hoy, en nuestra gratitud, nosotros debemos servirle al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor es el que ha trabajado en nuestras vidas. Él es el que ha hecho en nuestras vidas. Gloria al Señor. Él es el que ha hecho en nuestras vidas, el que ha trabajado para traernos hasta aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Y hasta aquí podemos ver esa gracia asombrosa de lo que Dios ha estado haciendo. Cómo obró, como dijo el salmista: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosas, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Porque el Señor es el que ha estado trabajando y dirigiendo todo en nuestra vida para que hoy las cuerdas estén en lugares deleitosos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a continuar el otro domingo, hermanos, y vamos a seguir con este tema de la gracia asombrosa, porque no hemos terminado. Bendito sea el nombre del Señor. Nos quedan aquí otros 2 puntos para hablar sobre esta gracia asombrosa, sobre la cual el apóstol Pablo, a través de su testimonio, viene a mostrarnos esa gracia asombrosa, esa gracia de Dios. Viene a enseñarnos para que nosotros podamos entender, podamos comprender realmente la gracia del Evangelio, lo que realmente el Evangelio vino a traer a nuestras vidas, lo que realmente nuestro Señor Jesucristo vino a darnos. Porque, hermanos, realmente
nosotros nos podemos morir y no conocemos todo sobre la gracia, porque realmente es tan maravillosa y tan asombrosa. Se dice que un predicador de la palabra del Señor, creo que en una ocasión ya lo compartí, pero dice que aquel testimonio de este hombre del Señor, que él leyó muchas veces la Biblia, y de esas muchas veces que él leyó la Biblia, 40 veces la leyó de rodillas. Y cuando estaba en el ocaso de su vida, un periodista le preguntó: si tuviera más tiempo, ¿qué sería lo que usted haría? Y él dijo: volvería a leer la Biblia de rodillas una y otra vez, porque apenas empecé a entender lo que enseña la palabra del Señor, porque ella es un manantial. Y cada día nosotros podemos estar estudiando y profundizando más. Y cuanto más estudiemos, más vamos a entender esta gracia asombrosa. Y más nos vamos a asombrar de lo asombrosa que es esta gracia bendita. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por este hombre, el apóstol Pablo, a quien tú llamaste, a quien elegiste, Señor, como apóstol a los gentiles, que por este varón tú a través de él nos has revelado cosas maravillosas, preciosas, para poder entender y comprender la gracia del evangelio, para poder entender esa gracia, esa libertad que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos, para poder entender y comprender y ser agradecidos, Señor, en nuestra vida de esta obra tan maravillosa de lo que es tu gracia, tu amor a favor de nuestras vidas. Gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, cada día a entender que es tu gracia, que tu gracia es la que nos ha traído hasta aquí, ella es la que nos ha sostenido, y por eso podemos estar en pie, y por eso podemos, Señor, estar victoriosos, y hasta aquí hemos podido vencer a nuestro enemigo, y con tu ayuda seguiremos venciendo, Señor, porque tu gracia bendita es la que nos hace ser victoriosos. Tu gracia bendita con nosotros es lo que nos hace valientes, fuertes, para poder honrar tu nombre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a cada día entender y a comprender mejor lo que es la gracia tuya. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición para cada hermano, cada hermana, Señor, para cada familia. Cada petición, una vez más, la presentamos delante de ti. La gracia y la misericordia tuya sea sobre nuestras vidas, sea sobre nuestro pueblo, sobre nuestra nación, sobre nuestra ciudad de Bucaramanga. En tus manos encomendamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que esta semana que tú nos permites comenzar, que seas tú el que guíes, el que diriges nuestra vida, Señor. Que tu gracia bendita nos siga sosteniendo y tu gracia bendita nos ayude para honrarte, para hacerte fieles si nos regalas la vida esta semana. Que podamos bendecirte, que podamos honrarte, pero también, mi Señor, provee para nuestras necesidades. Tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consolador. Tú eres el que nos edificas, el que nos fortalece, el que da nuevas fuerzas, conforme a la necesidad y a la petición que cada familia pueda tener. Seas tú obrando conforme a tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús,
Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, no olvidemos los anuncios de esta semana. El día martes, culto de oración a las 7 de la noche, aquí por el canal de YouTube. A las 7 de la noche, el culto virtual, para unirnos y poder orar y suplicar el favor de Dios a nuestras vidas, a nuestras familias, a la nación, al mundo entero, que todos necesitamos de ese favor, de esa gracia, de la misericordia de Dios. El jueves no habrá culto, hermanos, por motivo de que el miércoles comienza la convención nacional virtual a través de las plataformas del Movimiento Misionero Mundial y de las emisoras. Se estará transmitiendo la convención virtual, que ya todos conocemos que por la situación que vivimos no es posible hacerla como se hacían todos los años, pero pues se va a hacer a través de estos medios, porque como decíamos esta mañana, hermanos, no importa la situación que estemos viviendo, en medio de ella nuestro Dios merece la gloria, la honra y el honor, y se le debe rendir culto. Así que la convención inicia el miércoles, jueves, viernes y sábado. Entonces estamos ahí invitados, hermanos, a por las plataformas entrar en el día y en la noche a los cultos para poder gozarnos y seguir siendo instruidos por nuestro Dios y unirnos todo el país en las horas de culto para alabar y glorificar el nombre del Señor en el momento de la alabanza, pero también seguir alabando al Señor en el momento de escuchar la palabra del Señor. Entonces, por ese motivo, hermanos, no habrá culto el jueves, pero el domingo, con la ayuda del Señor, tendremos la escuela dominical presencial aquí en la iglesia a las 8:30 y a las 10:30. Pero recuerde que las puertas del templo están abiertas desde las 8 de la mañana y 10 de la mañana para que usted pueda venir. Les recomendamos que nos llame, que se inscriba para el culto en el horario que usted pueda venir, hermanos, ya con la ayuda del Señor. Entonces vuelvo y digo, este domingo tendremos culto de escuela dominical presencial. Pues como dijimos en la mañana, lo volvemos a decir ahora en la tarde, estábamos tomando medidas, precaución, debido a que en este sector se estaba subiendo este problema del virus, pero también, hermanos, porque nuestra pastora estuvo enferma y pues había que tomar las medidas de precaución, había que tomar medidas de seguridad por ella y por ustedes, para cuidarla a ella y para cuidarlos a ustedes. Por este motivo no se hizo culto estos 2 domingos, porque bueno, los primeros fue por las medidas que puso el gobierno, que no se podía, pero ya estos otros 2 domingos, incluyendo hoy y el pasado, es precisamente, hermanos, pues porque teníamos que ser precavidos, teníamos que guardar medidas de seguridad, vuelvo y digo, por ella, por ustedes, para ni exponerla a ella ni exponerlos a ustedes. Pero, igual que dijimos esta mañana, se los decimos ahora, la pastora está bien, nuestro Dios es grande y Él es poderoso, Él es sanador, y Él hizo una obra maravillosa, hermanos, de manera que ella se pudo tratar aquí en la casa. No hubo necesidad de llevarla a la clínica ni nada de esto. Sí vino un médico aquí a la casa a verla, pero todo fue aquí en la casa que se atendió. Así que ella está bien, que los hermanos no se preocupen, ella está bien. Lógico, hay que seguir orando que el Señor
siga restaurando su salud. Hay que seguirla cuidando, hay que seguir teniendo algunas medidas de precaución, pero ya son cosas de cuidado. Y yo sé que ustedes lo van a entender, hermanos, que inclusive pues el domingo lo más probable es que ella no esté aquí, porque pues hay que seguir guardando su salud y es necesario tenerla un tiempo prudencial, que no esté en contacto con muchas personas, pues para cuidar su salud. Yo sé que ustedes lo entienden. Bendito sea el nombre del Señor, y seguimos orando por ella y por todos los hermanos que han estado enfermos. Hermanos, hay muchos pastores que todavía están delicados de salud, muchos hermanos y los que no conocen al Señor, hermanos, porque pues como dijo alguien por ahí, al fin y al cabo, cuando somos los hijos de Dios, si nos vamos, pues gloria a Dios, porque ha acabado para nosotros la carrera y solo nos espera la corona de vida. Pero aquel que no conoce al Señor, hay que seguir orando y pidiéndole al Señor que tenga misericordia, que Él obre de una manera especial. Y en la tarde, pues el domingo nuevamente a las 4 de la tarde será el culto virtual. Dios me le bendiga, Dios me le guarde y una feliz noche.